Amén. Y así como es de continuo, su palabra también en esta tarde va a ser continua al hablarnos, ¿verdad? Nos habla en todo tiempo su palabra, amén. Y en esta tarde les voy a invitar, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos 38 y 39. Amén, lo tenemos todo, si no está aquí en la pantalla. Amén, nos ponemos de pie los que puedan para honrar la palabra del Señor. Y nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servían. Amén. 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 Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Todos hemos escuchado, ¿verdad? O hemos leído esta porción bíblica. Amén. Y nos recuerda mucho lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y no es tan lejano lo que Jesús, a veces decimos Jesús hizo, porque Dios sigue haciendo obras. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Amén. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es todopoderoso. Amén. Que no hay nada imposible para Él. No hay nada que pueda limitar su poder. Si hacemos un recorrido por la Biblia, todos los que la hayan leído, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, podemos ver los hechos asombrosos que Dios hizo con su pueblo Israel, aún con aquellos que no eran pueblo de Él, ¿verdad? Incluso cogió gente impía para glorificarse a través de ellos. Y Dios hizo milagros aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Jesús se encarnó como hombre y vino a hacer grandes cosas. Ya no era que Dios se manifestaba a lo mejor a lo lejos o solo a través de una persona, sino que se manifestaba en todos aquellos que le buscaban. Amén. Amén. Vamos a detenernos un momento en lo que hemos leído, hermanos. Nos dice, entonces Jesús se levantó y salió a la sinagoga. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, vemos que Él fue bautizado. Vemos que tuvo un tiempo también en comunión con el Señor para ser revestido de su presencia, ¿verdad? Y vemos que de allí comenzó su ministerio a decir a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Después de esto, comenzó a hacer tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios. Y no sé en qué momento, puede que haya sido antes o después, que Pedro lo haya visto al Señor o haya conocido de Él, ¿verdad? Pero dice que le invitó a ir a su casa. O sea, nos podemos poner en esa escena. Jesús dice que estaba en Capernaum, estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales y estaba predicando el Evangelio. Y de pronto dice que tuvo que irse a otro lugar. Pero este lugar es en la casa de Pedro, de Simón. Él seguramente le habrá dicho, ven a mi casa. ¿Por qué? Porque le habría visto hacer milagros, porque le habría visto hacer señales y porque también había escuchado hablar lo que él hablaba y cómo hablaba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que muchos se maravillaban de él por cómo hablaba, con la doctrina y la autoridad que hablaba. Y nos ponemos en esta escena en la que Pedro quizás le dice, ven a mi casa, te invito. Y esto me llevaba, cuando muchas veces se menciona, y podemos saberlo de memoria, Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Todos lo sabemos, dice, yo llamo a la puerta, ¿verdad? Y el que abre. Me llevaba a reconocer eso, hermanos, de que muchas veces Jesús está allí, tocando la puerta, haciéndonos esa invitación. Pero depende de cada uno de nosotros que le abramos el corazón, para que Él venga a habitar, para que Él venga a hacer algo en nosotros.
Jesús nos hace una invitación y un llamado a abrir la puerta de nuestro corazón para que entre y cene con cada uno de nosotros. Amén. Él quiere entablar una amistad profunda con nosotros. No es una amistad superficial, sino profunda. Y esa amistad es una comunión. Es personal, porque con cada uno de nosotros tiene una comunión personal, hermanos. La podemos tener en conjunto, pero con cada uno Él tiene una amistad personal. Simón, en este caso, hermanos, estaba seguro de lo que había visto hacer a Jesús. Y por eso le invitó a su casa. Y vemos aquí cómo Jesús no se niega. Vemos cómo no solamente le hace, está allí dispuesto, ¿verdad? Jesús está siempre dispuesto. Dispuesto para venir a nosotros, ayudarnos, levantarnos. Y no se niega a ir al hogar de este. Quizás sabemos que Pedro es un pescador, ¿verdad? Era un pescador, humilde, de humilde condición. ¿Cómo sería su hogar? Imagínense a lo mejor. Un hogar muy humilde, de aquella época, ¿verdad? Pero aún así Jesús no se fijó ni en esas cosas materiales. Con lo cual vemos en el mundo actual, hoy mucha gente se fija en lo que tienes. Y te catalogan por lo que tienes, por lo que has conseguido, por lo que eres, ¿verdad? Pero Jesús, nuestro Señor, no es así. Cuando Jesús decide ir a su casa y llega, se encuentra, dice, a la suegra de Pedro, muy enferma. Nosotros a veces leemos allí en ese momento una fiebre, pero si hoy en día la fiebre con cualquier medicamento se puede, como quien dice, ya sanar, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, hermanos, los escasos recursos que había, no todos tenían acceso para medicamentos y tampoco había medicamentos tan avanzados como los hay ahora, ¿no? Pero ahí se encuentra Jesús con esa escena. Una mujer allí pasando por una enfermedad. Una fiebre alta. Y quizás también usted se puede imaginar que junto a ella vino Jesús y estaba rodeado a lo mejor de también muchos más hombres, mujeres que estaban viendo lo que ocurría, queriendo seguir a Jesús porque ya, como les había dicho antes, habían visto lo que Jesús hacía. Antes había desechado demonios, había sanado, había hecho muchas cosas. Y seguramente como lo querían seguir para que también siga haciendo cosas en ellos, pues ahí estaban, quizás todos agolpados allí, en este hogar. ¿Qué pasó? Nos dice aquí la palabra que le rogaron por ella. Le rogaron por ella. Imagínense usted toda la gente ahí, rodeando a la enferma, estaba Jesús allí, y van y le dicen, no sé qué precisamente le han de haber dicho, pero me imagino, me pongo en ese momento, ¿no? Señor, te suplicamos, mira cómo está la mujer, si tú puedes hacer algo, si quieres sanarla, no sé, ¿verdad? Pero dice que le rogaron por ella. Este rogaron, hermanos, me lleva a ver que ellos reconocían su condición. ¿Cuál es esa condición que tenían y que tenemos cada uno de nosotros? La necesidad de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan del Señor? Amén. Yo necesito del Señor. Amén. Cada día necesito del Señor. Amén. Y ellos en ese momento estaban reconociendo que necesitaban del Señor, que necesitaban que Dios haga algo en sus vidas. Amén. Amén. Y dice que le rogaron por ella. Vemos la fe de ellos, hermanos, y vemos la forma en que le pidieron al Señor. Esto me habla de humildad, porque le dice, le rogaron, porque a veces venimos, a veces como cristianos super mártires, que hemos hecho bien las cosas. Señor, yo quiero que, Señor, tú me dijiste, Señor, tu palabra dice. Y no se trata de eso, se trata de ser humilde ante el Señor. Amén. Amén. Y dice que Jesús atendió su súplica. Se inclinó a ella. Miren, dice el Salmo 16:6, hermanos. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová,
y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Es decir, estas personas estaban viendo a otra persona en angustia. Incluso Pedro a lo mejor también sufría por lo que le estaba pasando a su suegra. Oiga, que no todos los yernos son así, que no todos los yernos sufren por lo que le pasa a la suegra, ¿no? Quizás desean lo contrario, no lo sé. Pero miren, él estaba entre aquellos que le rogó a Jesús por la suegra. Y este salmo dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué quiere decir? Jesús inclinó su compasión, su misericordia hacia esta mujer. Oyó ese ruego que tenían estos hombres. Y es como nosotros hoy en día, hermanos. No podemos olvidar, no podemos dudar de que Jesús nos está escuchando. De que Jesús está escuchando cada clamor, cada petición, cada súplica. Pero que tiene que ser de la manera correcta. Con una actitud sencilla, humilde, de necesidad. Amén. Y vemos que dice que reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Él escucha el ruego, luego dice que atiende la súplica, hace el milagro. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Cómo obra. Como dice que en su misericordia fue conmovido a compasión por el ruego que sentían por un prójimo y atendió esa oración. Y hoy en esta tarde, hermanos, yo te pregunto, bien, has invitado a Jesús a tu vida. Gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Lo tienes en tu corazón. Pero asimismo, tú tienes la fe de creer cómo Él puede cambiar tu vida. Amén. Lo que Él puede hacer en ti. Amén. La enfermedad que te puede sanar. Amén. La necesidad que Él te puede proveer. Amén. Del pozo de donde Él te pueda sacar. A veces, hermanos, sí, le hemos invitado a Jesús a nuestra vida, a nuestra casa, aquí. Pero muchas veces dudamos, muchas veces flaqueamos. Hay incredulidad, hermanos. Dentro del mismo cuerpo de Cristo hay incredulidad. El Señor está siempre atento a todas nuestras súplicas. A veces podemos pensar, bueno, yo estoy pidiéndole esto al Señor y no sucede nada, no pasa nada, ¿verdad? Podemos decir, no llega el tiempo, bueno, la voluntad de Dios es perfecta y es así. Si Él quiere que pase por eso, pues, mira, hermano, yo sé que la voluntad de Dios es perfecta y tú también, ¿amén? Lo sabes, ¿verdad? Amén. Pero a veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué a veces levantas a personas, a otras no, a otras le das un margen de espera? Yo no lo sé, hermanos. No sé los pensamientos de Dios. Amén. No puedo tampoco ni siquiera entender la mente de Dios. Pero lo poco que he entendido está aquí en su palabra. Amén. Y su palabra me dice que aunque pasen cosas que no entienda, todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Para aquellos que le aman. No es para todos, porque todos quizás pueden estar en la iglesia, pero no todos pueden creer que eso que le está pasando va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. Y se desesperan, caen de nuevo, se apartan de Dios, no tienen paciencia. ¿Pero por qué, hermanos? Porque a veces no estamos viendo más allá. No vemos con ojos espirituales. No entendemos el proceso al que Dios nos quiere llevar o hacer pasar. Miren, hermanos, hace unas 2 semanas así que yo caí enferma, me dio otra vez el COVID y luego me dio una infección de amígdalas, ¿no? Y la verdad es que pasé como 2 semanas así, mala. Intentaba hacerme la fuerte y la valiente, pero
Nada, yo no quería ni ir al médico. Y me dice mi esposo, tienes que ir al médico porque eso no está bien, la fiebre no se te va y tal. Y me fui al médico y me dijeron eso, que después del COVID tenía una infección de anginas. Le doy gloria a Dios porque Él ha permitido que hayan médicos, ¿verdad? Él ha permitido que hayan medicinas. Gracias a Dios por ello. Pero a veces, hermanos, ponemos la fe en la medicina. Ponemos la fe en el médico. Ponemos la fe en los tratamientos. Y lo primero que hacemos cuando estamos enfermos, muchas veces, voy a ir al médico. O te dice la hermana, ve al médico. ¿Y por qué no le dice mejor? Vente para acá, vamos a orar juntas. Vente para acá, hermano, voy a orar por ti. ¿Por qué no primero acudimos mejor al Señor antes que a la medicina? En el mundo actual pasa esto, hermano. Muchos cristianos están poniendo la fe en las cosas terrenales. Y eso se va apagando. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, al que ha conocido al Señor, sabe que en ese proceso que está pasando, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Pero como os decía, muchos no entendemos. A veces no entendemos. Cuando fui al médico me recetaron antibióticos, vale, me los tomaba. Me dijeron, yo le dije, ¿puedo seguir tomando para el dolor? Porque tenía unos dolores de cabeza tremendos, tremendos. Y me dijo, no, con el antibiótico es suficiente. En el mismo día, en las 24 horas estarás bien. Vale. Hermanas, iba para el cuarto día y no se me iba ese dolor de cabeza. Me volvía la fiebre. Digo, ¿qué pasa aquí? Y en eso estaba recostada en mi cama, pasaban las 8 horas que tenía que tomar antibiótico y comencé otra vez con los escalofríos, con la fiebre, un dolor de cabeza tremendo y de pronto estaba en mi cama ahí revolcándome, quejándome, porque siempre hacemos eso a veces, ¿no? Quejarnos. Ay, que me duele la cabeza, ay, que tengo esto, ay, que no me alcanza el dinero, ay, que mi marido, ay, que la esposa, ¿verdad? Hacemos eso, quejarnos. Y de pronto, yo le dije al Señor, ahí entre lágrimas, y con ese dolor de cabeza y con ese escalofrío que tenía, yo le dije, Señor, quiero ver tu gloria en mí. Amén. Yo le dije, quiero ver tu gloria en mí. Y me quedé con esas palabras ahí. Y lloraba, y de pronto vino a mi mente, o vino a mi corazón, no sé, vino a todo mi ser, hermanos, así, me llenó, y me decía, levántate, anda, y no llores, me dijo, esas palabras así, levántate, anda, y no llores, y yo decía entre mí, y llorando, ay, que la cabeza, ay. Y yo decía, me senté en la cama, y me puse a analizar esas palabras. Y sabes que comenzó como una batalla, porque la carne te decía, no, eso es de tu mente. Eso es lo que lo has pensado tú, ¿sabes? Pero vuelta me decía, levántate, anda y no llores. Y yo, ahí sentada, pensando, seguía llorando, hasta que de pronto puse mis pies en el suelo, me levanté y comencé a andar, hermanos. Cuando empecé a andar, fui por el pasillo, luego hacia el salón. Mi marido me ve y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada, le decía así. Y dejé de llorar, fui a dar una vuelta por el salón, luego me regresé a la habitación. Hermanos, se disipó todo. Amén. Se disipó todo. Amén. El dolor de cabeza se fue. Amén. Ese escalofrío que empecé, y no era la pastilla, hermanos. No era la pastilla. Porque si hubiese sido la pastilla, el primer día, el segundo día hubiese estado bien. Fue el Señor. Amén. Y es por eso, hermanos, que a veces pensamos que Dios ya no sigue obrando. ¿Por qué lo dejamos de lado al Espíritu Santo? Porque Él sigue obrando, hermanos. Y anteponemos, tómate la pastilla. Anteponemos el examen del médico. No lo que me diga el médico, hermanos. No, me voy rápido a urgencia porque antes de ir a urgencia no coges
Y comienzas en fe a orar, te tocas esa parte donde estás y le dices, Señor, en el nombre de Jesús, que este dolor se vaya. Yo creo en tu poder. Amén. Miren, hermanos, y luego cuando se me empezó a ir todo eso, venía nuestro enemigo ahí a meter el dardo. No, es la pastilla que te está haciendo efecto. Y comenzó una lucha en mi mente, porque esa es la lucha que tenemos todos. El diablo quiere que no creamos, y tu carne también, pero ¿sabes qué? Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Y su palabra a mí me dice que no hay nada imposible, hermanos, nada imposible. Aleluya. Ni siquiera un dolor de cabeza, porque a veces separamos lo que Dios puede hacer, grandes milagros. Sí, Dios abrió el mar rojo, Dios puso columnas de fuego, nube de día, Dios hizo cosas, resucitó muertos, pero también sana los dolores de cabeza, ¿sabe? Y Él lo hizo conmigo ese día. Y yo le dije, quiero ver tu gloria en mí. Esto sucede cuando tú anhelas, hermano. Cuando tú anhelas ver la gloria de Dios, cosas sobrenaturales suceden. Aún en lo pequeño que nosotros, no, bueno, es un dolorcito, voy al médico mejor. Tú tienes al médico por excelencia. Amén. Al que venció la enfermedad y la muerte en la cruz del Calvario. Nos falta fe, hermanos. A los que estamos, sí, asistiendo a la iglesia, nos falta fe. Puede que a lo mejor no nos guste escuchar esto. No, yo asisto a la iglesia, yo creo en Dios. Pero a lo mejor no has experimentado su poder. Sería bueno que tú le digas al Señor en tu oración, quiero ver tu gloria en mí. Quiero experimentar lo sobrenatural de tu presencia, Señor. Porque su palabra nos enseña que Él dice que aún aquellos les seguirán estas señales. Amén. En su nombre, ¿qué dice? Sanarán, ¿verdad? Echarán fuera demonios. ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Nos hemos dejado arrastrar por las cosas del mundo. Nos hemos dejado invadir por lo que el mundo actual hoy ya comienza a sacar, la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos poner primeramente la fe en el Señor. Amén. Miren, en esta época, esta mujer no tenían recursos, no tenían las medicinas. Y era como casi que se sentían obligados a confiar en aquel que estaba sanando. Y le rogaron. ¿Cuál es tu oración en esta tarde? ¿O cuál es tu oración a lo mejor que llevas haciendo hace tiempo? ¿Quieres ver que Dios se manifieste en tu vida? Comienza a creerle. Comienza a creerle. Comienza a tener... Mucho se habla de esa comunión con Él. Y es cierto. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, luego tú ves, aún en los momentos que parece que no son de importancia, tú ves su gloria. Y hay algo, hermanos, que me maravillaba cuando Jesús hizo este milagro. Un milagro sencillo, ¿verdad? Que ahora lo vemos, una fiebre, una simple fiebre, pero en aquel tiempo mataba, hermanos. En aquel tiempo la fiebre mataba a las personas. Pero fíjense cómo nos queda de ejemplo esto, que a pesar que hayan pasado las épocas, los años, Jesús no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Su poder sigue en vigencia. El Espíritu Santo sigue obrando, hermanos. Solamente tenemos que creer en lo que Él hace, en cómo Él obra, hermanos. Hay que tener fe. Y dice que la fiebre la dejó. La autoridad de Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Cuando uno cree en lo que Él puede hacer. La autoridad que Él te ha dado como hijo y como hija de Dios, hermano y hermana. Tú también la puedes desempeñar en tu vida, en tu entorno, en tu casa, en el trabajo, allá donde vayas.
y la fiebre la dejó. Muchos de nosotros hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Amén. ¿A que sí? Amén. A lo mejor no hemos visto abrir el Mar Rojo, pero Dios ha hecho milagros en tu vida, seguro que sí. Amén. ¿Y por qué a veces los olvidas? ¿Por qué a veces olvidamos que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros? Y perdemos la fe, nos debilitamos. Cuando empecé a andar y se fue el dolor, me puse a llorar de nuevo, pero ya no era del dolor, sino de gozo, hermanos. De gozo porque yo digo, Señor, si en algo tan pequeño e insignificante para mí, que pienso, te muestras así, como no las cosas más grandes. Y yo lloraba y se me acercó mi esposo y me dice, ¿qué te pasa? Y yo estaba dudando si le contaba o no le contaba. Mira, ¿sabes qué le voy a contar? Aunque se ría de mí. Yo decía en mi mente. Y le conté. Y él me abrazó. Me abrazó y me hacía así. Está bien, me dijo. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Porque Dios cuando hace algo en ti, esa bendición se extiende. Amén. Y Él es glorificado. Amén. Él es glorificado, hermanos. Él es reconocido. Y en ese momento le dije, fue el Señor, Víctor. Fue el Señor, le decía. No fue la pastilla. No fue la pastilla, le decía. Y lloraba de gozo. Y a partir de ese momento estaba mi niña haciendo las tareas y hasta me acerqué a ella y le ayudé a hacer las tareas. Fíjense. Y comencé. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. No olvidemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No apaguemos la fe. No pongamos a un lado lo que el Espíritu Santo hace o quiere hacer. Miren, hermanos, hace tiempo se viene diciendo, hay cambios, van a haber cambios. Sí, yo lo estoy creyendo, hermanos. Yo estoy creyendo por esos cambios, por lo que Dios va a levantar en este lugar. Amén. Dios va a levantar en este lugar. Amén. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice el verso, dice, el 39 mismo dice, y levantándose ella al instante. Fue algo instantáneo, hermanos. Algo instantáneo. Puede que tu proceso no sea instantáneo. Puede que tu sanidad no sea instantánea. Puede que esa necesidad que tienes no sea instantánea. Tú estás que pides y pides y pides y ves que nada pasa. Pero el obrar del Señor es perfecto. Él obra conforme a su voluntad. Amén. Pero ¿sabes qué te digo? No te canses de orar. No te canses de pedirle. Mira, Pablo tenía un aguijón y era un varón que de verdad estaba a los pies del Señor. Pero dice que el Señor le dio un mensajero de Satanás. Tenía un aguijón. Y aquí vemos el propósito. Dice que él le pidió que se lo quitara. 3 veces. 3 veces es solo un número. Pero tú puedes pedir las veces que haga falta. Decirle al Señor, necesito. No olviden la humildad. No olviden la humildad, la sencillez de corazón. Señor, si tú quieres, te pido por esto, Señor. Y hasta que no tengan una respuesta, no se cansen de orar. Dice que le dio una negativa, no, bástate con mi gracia. ¿Por qué? Porque puede ser que él se enalteciera. Y ahí lo tenía, apagadito. Con esto te vas a quedar apagadito. Para que tú no te enorgullezcas, porque la gloria es mía, dice el Señor. La gloria es solo del Señor. Y puede que como tú sabías mucho, tú conocías mucho, ¿vale? Y tú ibas por allí predicando y haciendo cosas, te ibas a enorgullecer. Pero esto te mantendrá allí. ¿Y sabes qué? Vas a aprender a depender de mí. Y es así, hermanos. Hay procesos que a lo mejor no entendemos, pero que nos llevan a depender más de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nos podemos descarriar si nos sana. Usted dice, oramos por el hermanito, pero al final se murió.
¿Tú qué sabes que a lo mejor si Dios lo sanaba y se apartaba de él y se perdía? Dios solo sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Entonces, hay procesos que no son instantáneos, que pueden durar mucho tiempo, pero está en nosotros ser pacientes y esperar en el Señor, depender de Él. Amén. Y dice que luego que esto sucedió, les servía. Esta mujer, imagínense ahí postrada en la cama, luego coge, Dios la levanta y se puso a servir. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios y seguimos en las sillas? No hacemos nada por cambiar. ¿Saben qué, hermanos? Por gratitud deberíamos servir al Señor. Y también por amor. Porque Él lo dio todo, hermanos. Esto me hacía ver, Señor, es que en cada milagro que tú haces yo debería servirte más y mejor. Pero no lo hacemos, hermanos. Y nunca es suficiente, ¿sabes? Nunca es suficiente. Pero cuando tú puedas y cuando el Señor haga algo en tu vida, sea agradecido y agradecida. Y sírvele más, sírvele mejor. Pero no dudes de que el Señor va a hacer la obra en tu vida. No tengas incredulidad en tu corazón. Y sobre todo no pongas la fe ni la esperanza en las cosas del mundo. Ya no lo dice la palabra, todo esto va a desaparecer. Pon la fe y la confianza en el Señor. Aún en los detalles más pequeñitos, en aquello que a lo mejor tú piensas que no tiene sentido. Créele a Dios que ahí puede obrar milagros, puede hacer señales. Y cuando Él lo haga, sírvele bien. Amén. Amén. Sírvele de corazón. Amén. Amén. El título de este mensaje, que me lo olvidé decirlo, es Lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. Lo hizo antes, lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hermanos. Porque así es Dios. Es lo que hace Dios. Es lo que Dios hace. Él no ha cambiado, hermanos. Solamente basta creerle. Y Dios me llevaba a bueno, son 2 versículos, pero me llegó tanto, hermanos, porque en eso que pasé, un pequeño, bueno, sí, como hoy hay medicina, tú dices una pequeña enfermedad, ¿no? Pero me hizo ver que yo muchas veces pongo mi confianza en esto, en la pastilla, en el médico, y no está mal, pero primero tenemos que acudir al Señor. Amén. Amén. Primero buscar al Señor. Tú tienes una necesidad, busca al Señor. Tienes una dolencia, busca al Señor primero. Amén. Quieres que tu familia cambie, tu hogar sirva al Señor, busca al Señor primero. A veces buscamos las ayudas de aquí, de las administraciones. Aquí lo tenemos como fácil, ¿verdad? Ay, no trabajo, una ayuda por aquí, una ayuda por allá. Pero hay países, hermanos, que viven el día a día. Hay niños, y esto para los jóvenes, hay niños que no comen en el día. ¿Saben? ¿Qué pasa con ellos? Y aquí que tenemos tantas facilidades, ¿qué pasa? Ponemos la fe en esas cosas. Y es por eso que cuando a la mínima nos sucede algo, ya el Señor no está conmigo. El Señor me ha abandonado, el Señor no es real. No. En estos países donde pasan tanta necesidad y creen en el Señor, ellos a diario ven cosas maravillosas. Amén. A diario, hermanos, porque ¿saben qué? Ponen en práctica la fe. No tienen y le piden al Señor, lo buscan a Él. Claro que hay personas que también se ayudan ellos mismos, buscan sus recursos, pero hay aquellos que de corazón buscan al Señor. Y yo te invito que en esta tarde y mañana y pasado y todos los días hasta que vivas, busques del Señor más y más. Busquemos de Dios, hermano. Solamente Él puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Dice la palabra que ojo que no vio, ¿verdad? Y que oído no escuchó.
y corazón. Van a subir cosas preciosas, hermanos, aquellos que le buscan a Dios. Es tiempo, hermanos, de que cambiemos. Es tiempo de que no nos rijamos a lo que sucede fuera. No, es tiempo de que pongamos nuestra mirada en Él, nuestro corazón en Él. Amén. Amén. Y sobre todo servirle. Amén. Servirle. No te quedes simplemente así, no, sírvele. Haz algo, dile: Señor, si mi vida no está bien, alíñala, porque quiero servirte. No quiero quedarme allí estancado, no. Quiero servirte, porque tú has hecho tantas cosas por mí. Amén. Amén. Y Dios te va a levantar. Amén. Dios te va a capacitar. Amén. Para gloria de su nombre. Amén. Siempre para gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor mío, por tu hermosa palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos sigues mostrando, Señor, cuántas obras maravillosas haces en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos experimentado, Señor, que tú eres real, que tú no has cambiado, que tú sigues haciendo cosas grandiosas, maravillosas, Señor. Enseña a tu pueblo, Dios mío, a buscarte, Padre, de corazón. Enséñanos a tener esa comunión contigo, Señor, aún en lo secreto, para que en la multitud se muestre, Dios mío, tu poder. Oh Espíritu Santo, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, que tú seas glorificándote en su vida y a través de ellos, Señor. Que tú los levantes, Dios mío, para que lleven y expandan bendición, Señor. Que puedan reflejar tu gloria, tu poder, Señor Jesús, en cada una de sus vidas, Padre. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios amado, a servirte, Padre. Oh Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que has rendido hacia nosotros, Señor, ese amor, Dios mío. Señor, ayúdanos a servirte de verdad, hacerlo de corazón, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo precioso que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu santa, hermosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.